Buenas noches, mi nombre es Juliana Andrea Gómez y junto con mis compañeras María Camila Cuellastre, Caterina y Paola Martínez Pavón, les presentamos nuestro proyecto de grado titulado El derecho a la educación en la infancia rural de Popayán, Cauca, una mirada cualitativa a sus desafíos y realidades. Este trabajo pertenece a la Corporación Universitaria Iberoamericana dentro de la especialización en desarrollo integral de infancia y adolescencia. Esta problemática de investigación. Esta investigación nace de una realidad que persiste en nuestro país, la equidad educativa entre las zonas rurales y urbanas, en Popayán. Muchos niños de las zonas rurales enfrentan escuelas deterioradas, falta de transporte y carencia de recursos tecnológicos. Por ello nos preguntamos, ¿cuáles son los factores que inciden en la falta de acceso a la educación infantil de niños y niñas de 5 a 10 años en la zona rural de Popayán, Cauca? Objetivo general. El objetivo general fue analizar los principales factores que inciden en el acceso a la educación infantil en Popayán. Objetivos específicos fueron 3. Describir a partir de una revisión de literatura los principales factores que inciden en la falta de acceso a la educación infantil. Identificar los principales factores que inciden en la falta de acceso a la educación infantil según la percepción de maestros de una institución educativa en la zona rural de Popayán, Cauca. Diseñar estrategias que contribuyan al acceso a la educación infantil de los niños y niñas de 5 a 10 años en la zona rural de Popayán, Cauca. Justificación. El nivel de desafíos que el derecho a la educación en la infancia rural plantea y la falta de comprensión básica que tienen las instituciones y comunidades sobre la equidad en cuestión. Teniendo en cuenta que existen desigualdades evidentes en la brecha de la infraestructura, apoyo, conectividad digital inadecuada, la falta de relevancia y la deficiente capacitación instructiva, la insuficiente presencia institucional y la desconexión entre la política educativa y la revisión y realidades locales. Este trabajo se justifica porque en Colombia la educación rural sigue siendo una deuda histórica. Existe brecha profunda entre la infraestructura cognitiva y formación docente. Por eso nuestro propósito fue visibilizar la voz de los docentes rurales, aportan propuestas de equidad y desarrollo educativo. Antecedentes. En los antecedentes encontramos estudios de Bonilla Muñoz del 2022 y Mora Guerrero del 2022, que evidencian cómo la brecha digital amplió la desigualdad rural. A nivel nacional, Martín Posada del 2022, Montoya de la Cruz del 2022, demostraron que la pobreza y la falta de apoyo institucional siguen limitando la educación rural. Estos antecedentes confirman que la educación rural requiere políticas adaptadas al contexto local. A continuación, mi compañera María Camila explicará el marco teórico, el marco legal y el marco conceptual y metodología. En el marco teórico tenemos el derecho a la educación como fundamento del desarrollo infantil. Aquí las Organizaciones Unidas para la Educación veían la educación no solamente como un derecho fundamental individual, sino como algo necesario para la formación de comunidades más justas. De igual manera, las perspectivas internacionales sobre la equidad y la educación rural significaba que los sistemas educativos deberían involucrarse de manera positiva con cada comunidad. Asimismo, desde la perspectiva de SEM, la educación era una facultad para que las personas se incorporaran tanto en dinámicas sociales, económicas y políticas. Por otra parte,
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia documentó que los niños que son residentes en zonas rurales han enfrentado diferentes obstáculos, como lo es el deterioro o la falta de infraestructura, la desconexión digital y la carencia de elementos o materiales pedagógicos para la educación. Finalmente, se pudo observar dentro de la investigación dirigida por Bonilla y Muñoz el impacto que tuvo la pandemia del COVID-19, en la que se vio más vulnerable en este tiempo la educación en zonas rurales. En el marco conceptual, ya tenemos que nuestra investigación estuvo dirigida o encaminada bajo 4 categorías, las cuales el derecho a la educación, la infancia rural, la exclusión educativa y la equidad. En el derecho a la educación, como le mencionaba la Declaración Nacional, la Declaración Universal, perdón, de los Derechos Humanos, es un derecho civil el cual debe ser garantizado tanto en leyes internacionales como en leyes nacionales. La infancia rural, esta refiere a las personas que se han desarrollado o han crecido dentro de parámetros particulares, tanto económicos, institucionales y culturales. Aquí Gutiérrez y Rodríguez nos mencionan que el estudio de la infancia rural debería recuperar todos los procesos de aprendizaje en los menores que han sido eh, pasados por alto ante los sistemas de educación. Asimismo, la exclusión educativa ha aportado tasas bastante altas en la deserción escolar y los bajos rendimientos académicos de los menores, como lo mencionaba Fanfani, lo cual esto produce desigualdades entre la educación rural y la educación urbana. La equidad, en ella se evidencia la obligación del sistema de educación de distribuir los recursos y los apoyos pedagógicos de manera equitativa, tanto en la zona rural como en la urbana, para que a todos los niños les lleguen las mismas oportunidades. En el artículo, ya aquí pasamos al marco legal, lo cual nos hace referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 26, el cual establece que toda persona tiene el derecho a la educación y que en sus primeras fases debería ser de manera gratuita. En la Convención de los Derechos Humanos del Niño de 1999, en su artículo 28, nos habla de que esta convención instruye a los estados a garantizar la educación primaria de forma obligatoria y gratuita, con equidad para todos. De igual forma, en su artículo 44 de la Constitución Política de Colombia de 1991, en la cual se consagra el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación, y en el artículo 67 ya reconocen la educación como un derecho humano. En la ley 1098 de 2006, aquí en su artículo 28 unifica el régimen de la protección a la infancia y consolida el deber que tiene el Estado, la comunidad y la familia de ofrecer a los menores la educación de forma gratuita, obligatoria y que sea de calidad. Finalmente, en la ley 115 de 1994, la cual regula el sistema educativo en Colombia y dispone que se debe asegurar el acceso igualitario, priorizando las zonas en condiciones de riesgo como son las zonas rurales. Ya en la metodología podemos ver que nuestra investigación tiene un enfoque epistemológico cualitativo, un diseño de estudio descriptivo e interpretativo, con una muestra de 5 docentes de una institución de la zona rural de Popayán, Cauca, en la cual se realizó unas entrevistas semiestructuradas y se llevó a cabo una codificación y un proceso de triangulación para obtener los siguientes resultados. En una entrevista que se le realizó a los docentes de la zona rural de Popayán, Cauca, pudimos encontrar varios hallazgos. Los organizamos por categorías y subcategorías. En estas categorías encontramos la distancia y el transporte deficiente, la falta de infraestructura, la desigualdad de género, la pobreza familiar, la brecha digital
y la poca conectividad de estas escuelas. Si hacemos una codificación racial, vamos a resaltar los porcentajes más altos que tenemos. En la estadística número 2 podemos observar que la falta de apoyo familiar y los factores económicos ocupan un 40%. En la tercera estadística vemos que la falta de recursos también ocupa un 40%. En la cuarta estadística vemos que el apoyo a la permanencia escolar ocupa un 40%. En la quinta estadística vemos que la falta de apoyo familiar y la falta de recursos económicos ocupan un 40%. En la sexta estadística podemos observar que la prioridad educativa baja para las niñas ocupa un 40%. Si nos vamos a la octava estadística, vemos que la desconexión con la realidad ocupa un 40%. Nos vamos a la estadística número 10 y podemos observar que es el porcentaje más alto que tenemos que coinciden en estrategias pedagógicas. Cada una de estas preguntas que se le realizaron a los docentes, pudimos establecer un análisis de cada una de ellas. En la primera pudimos observar la precariedad de la infraestructura y la conectividad. En la segunda encontramos los estudiantes provienen de contextos campesinos e indígenas, con dificultades de alimentación y regazo académico. En la tercera pregunta encontramos que los retos mencionados en la falta de recursos y es la de motivación que están ligados a las condiciones estructurales de desigualdad. En la cuarta pregunta vemos que el transporte deficiente y la pobreza y las largas distancias son las barreras que más están coincidiendo. En la quinta pregunta vemos que las condiciones familiares y culturales influyen en la permanencia de la asistencia de los niños. En la sexta pregunta vemos que se evidencian las diferencias de género, ya que las niñas desertan porque tienen que hacer labores en la casa y porque salen embarazadas, mientras que los niños es más bajo el nivel que coinciden porque estos también tienen que trabajar o tienen que realizar labores en la casa. Podemos ver en la séptima pregunta que los docentes señalan un bajo apoyo institucional. En la octava pregunta podemos ver que existen consensos en las políticas públicas, no se ajustan a la realidad. En la novena pregunta observamos que se identifican diferencias en programas diferenciados y en la participación docente. Nunca tienen en cuenta la participación de estos docentes. En las estrategias pedagógicas son comunitarias y con bajo costo. Son estrategias que establecen los docentes para poder asegurar la permanencia de los niños dentro de las aulas educativas. Las propuestas giran en torno a una infraestructura, una conectividad y una formación docente, lo cual no se tiene en cuenta dentro de esta zona rural. Y por último, se recomienda una mayor inversión en programas focalizados y un reconocimiento cultural, ya que cada una de estas políticas públicas apuntan a los colegios urbanos, más no a las zonas rurales. Están muy aislados a la realidad. Si nosotros de todas estas experiencias podemos concluir que cada uno de los hallazgos o los factores que inciden o que influyen en que los niños no puedan gozar de este derecho fundamental que es la educación, encontramos estos, los factores estructurales, los factores institucionales, los factores socioculturales y familiares y las estrategias resilientes y potencialidades, lo cual nos invita a nosotros a reflexionar y a llevar de una forma conjunta para poder acceder a estas dificultades y lograr una permanencia y una educación de calidad. Algunos referentes que tuvimos en cuenta en esta investigación, acá lo podemos observar, áreas con una educación rural en Colombia, retos y perspectivas en las entrevistas colombianas, Baena Paz, Banco Mundial y en fin, todas estas referencias que podemos encontrar acá. Y quiero terminar nuestra socialización con una frase que nos dice que la educación rural no debe ser un privilegio, sino un derecho garantizado. Muchas gracias por su atención.